Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la sexta sesión del curso Taller Práctico Integral de Auditoría Forense, de Auditoría Financiera. Tenemos ya en plataforma al doctor Alex Cuscano, contador público colegiado certificado y auditor independiente con maestría en Dirección de Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero. Actualmente gerente de contabilidad y control de gestión del Banco BCI Perú. Doctor Alex, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Perfecto, muchas gracias Edu por la presentación. Buenos días con todos los amigos. Ya estamos en la sesión número 6 de este curso de auditoría financiera. Hoy vamos a terminar de desarrollar la etapa de planeamiento y comenzar a hablar sobre los procedimientos en la etapa de ejecución, enfatizando la aplicación de las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? A ver, un segundito. Bien. Nos habíamos quedado conversando sobre esta matriz de riesgos, matriz de controles, ¿no? Todo lo... Uy, ¿qué pasó acá? Un segundito. Bien. Pero la matriz donde vamos a ir plasmando todo lo que hemos venido conociendo sobre la entidad, sobre su entorno, sobre los procesos, sobre su control interno. Vimos cómo iniciamos con los saldos de cuenta, las transacciones que habíamos concluido que eran materiales en el papel de trabajo anterior, ¿no? Los riesgos que hemos identificado, los cuales se relacionan o se tienen que relacionar a una aseveración, ¿no? Si el riesgo se relaciona o no a un riesgo de fraude y a su vez si es o no es un riesgo significativo. ¿Ya? Luego también vamos a ir plasmando aquellos controles que hemos identificado, ¿no? Esto como parte del entendimiento de los procesos, como parte del entendimiento del control interno de los mismos, ¿no? Y aquí es donde nos quedamos, ¿no? Acá es cuando nosotros vamos a ir con base a todo este entendimiento, eso que quede bastante claro, ¿ya? Diseñar los procedimientos que vamos a ejecutar o vamos a elaborar en la etapa de ejecución, ¿ya? Respondiendo a cada uno de estos riesgos. Recuerden que las auditorías hoy en día, ¿no? Se basan en riesgos. Entonces, tenemos que buscar riesgos y luego tenemos que responder a esos riesgos. Nuestras respuestas a los riesgos identificados en una auditoría de estados financieros vienen a ser nuestros procedimientos de auditoría que vamos a desarrollar en la etapa de ejecución. Llámese procedimiento de controles, llámese pruebas sustantivas, ¿ya? Pero, ojo, estamos en la etapa de planeamiento aún. Por lo tanto, habíamos dicho que en esta etapa nosotros desarrollamos una estrategia de auditoría, una estrategia general y también una estrategia específica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es únicamente diseñar esos procedimientos que vamos a desarrollar en la etapa de ejecución. Ya, solo diseñarlos, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en la etapa de ejecución? ¿Ya? A ver,
Para esto, nosotros tenemos que nuevamente citar a que este ejercicio es una cuestión de juicio profesional, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el alcance de nuestros procedimientos? Es decir, si yo ya tengo los riesgos identificados, ¿qué voy a hacer, Alex? ¿Voy a hacer prueba de controles y también pruebas sustantivas? Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Cuando hablamos de procedimientos de auditoría, nos estamos refiriendo por un lado a la prueba de controles y por otro lado a las pruebas sustantivas, ¿ya? ¿Qué son las pruebas de controles? Primero hay que definir qué son estos procedimientos para luego decir qué procedimientos o cuántos procedimientos hacemos para cubrir o abarcar o responder a esos riesgos, ¿ya? Cuando hablamos de prueba de controles, nos estamos refiriendo básicamente a dos etapas. Primero, probar el diseño e implementación y luego probar si ha operado eficazmente durante un periodo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hablamos de diseño e implementación? Cuando hablamos de prueba de controles, nos estamos refiriendo a, oye, ¿esta actividad de control se está o no se está realizando? ¿Ya? ¿Esta actividad de control la están o no la están ejecutando? ¿Ya? Y cuando decimos diseño e implementación es que, a ver, yo me reuní con el personal de tesorería, identificamos un riesgo que es que no existan los saldos de cuentas bancarias, por ejemplo, ¿ya? Y la empresa ha diseñado el control de conciliaciones bancarias. Ok. ¿Qué dice el control? ¿Cómo está diseñado el control? Porque el diseño es este, precisamente, ¿no? O sea, todo lo que está en el manual, en la directiva, respecto a qué es la conciliación bancaria. ¿Por qué? Porque conciliación bancaria la podemos entender de distintas formas. Algunos aprendimos de una manera, otros de otra manera, etcétera. Pero estamos hablando de cómo es que la empresa va a realizar su control de conciliaciones bancarias. Entonces, el control está diseñado de la siguiente manera. Semanalmente, el responsable de tesorería solicita los estados de cuenta a las diferentes entidades financieras con las que trabaja la compañía o las genera automáticamente. Con dichos estados se procede a cotejar los saldos mantenidos cada semana. Asimismo, se identifican las operaciones y se concilian con el libro bancos de manera que se pueda obtener e identificar el origen y destino de cada movimiento. Dicha conciliación es efectuada en hojas de cálculo, la cual finalmente es impresa y firmada por quien lo elabora. El gerente de tesorería es quien finalmente firma dicha conciliación en señal de conformidad. Esto es lo que yo he obtenido mediante mis entrevistas, ¿no? La empresa, no, para mitigar su riesgo de que no existan los saldos y se relaciona la aseveración de existencia, pues hace conciliaciones bancarias. Muy bien. Entonces, yo como auditor no voy a creer sencillamente porque me lo está diciendo, sino que tenemos que probar. En una primera etapa, lo que hacemos es, ¿cuántas conciliaciones bancarias haces? Las hago semanalmente. Ok. En el preciso momento que yo estoy haciendo el levantamiento de información y me están diciendo que hay una conciliación bancaria semanal, le digo, oye, a ver, dame la conciliación bancaria de la semana pasada. Ah, mira, acá está, perfecto. Entonces, yo empiezo a documentar esa evidencia. Pongo acá, revisión tanto, trabajo realizado. De una muestra obtenida al azar la semana pasada, yo voy a revisar esa evidencia. Y lo voy a revisar a través de atributos. Porque no solamente voy a decir, revisé la conciliación bancaria y está bien. No. ¿Cuáles son los atributos que vas a revisar? Ah, mira, voy a revisar en la conciliación bancaria, estén los estados de cuenta,
esté en los análisis de las partidas conciliatorias, que haya hecho prueba de sumas, en las firmas de quien lo elabora y lo aprueba, están los análisis de los cargos y abonos. Perfecto. Entonces, a ver, empiezo a revisar el Excel, el físico, como se haya establecido qué tipo de evidencia deja el control, y empiezo yo a revisarlo. Ah, mira, ¿están los estados de cuenta? Sí. ¿Está el análisis de partida conciliatoria? Sí. Y empiezo a validar. Oye, sí, todo lo que me ha dicho la entidad, todo lo que está así diseñado, realmente sí se hace, mira. Esa es la primera etapa. Probar el diseño e implementación. Pero son 52 semanas en el año. Eso quiere decir que se han debido efectuar 52 conciliaciones bancarias. Ok. Pero yo no podría, con una sola evidencia, concluir de que las conciliaciones bancarias se han hecho durante todo el año. Exacto, porque uno no es representativo de 52. Ahí vamos al segundo paso. Necesitamos evidencia, más evidencia, para poder probar de que efectivamente este control se ha ejecutado durante todo el periodo, durante todo el año. Entonces ahí es cuando vamos a pedir muestras adicionales. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la cantidad de muestras. Ya. Imaginemos que nuestra metodología de la firma nos dice que en el caso de que el control se realiza todas las semanas, tenemos que pedir 15 muestras. Muy bien. Entonces, hago lo mismo que hice para esa muestra que me dieron, pero para 15 semanas. Ok, ahora vamos a hablar por qué 15 semanas, por qué no 10, por qué no 20, por qué no la mitad más 1, etc. Ya. Oye, y Alex, ¿y cómo saco las 15 semanas? Esto es juicio profesional. Puedo decir, oye, voy a sacar una muestra aleatoria, o a lo mejor voy a seleccionar las semanas con mayor movimiento, ¿no? Como julio y diciembre en el caso de Perú, que son fiestas patrias y Navidad, porque hay la gratificación, ¿no? Semanas con menor movimiento, semanas en las que cambió algo el personal, semanas en las que se aperturaron cuentas bancarias, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo puedo direccionar mi muestra, porque hay que aplicar nuestro juicio. Oye, si todas las semanas han estado iguales, pues aleatorio, ya está. Y lo mismo, revisaré cada uno de los atributos y si todo está ok, entonces yo voy a concluir de que ese control ha operado eficazmente. ¿Ya? De que ese control ha operado eficazmente. ¿Ok? Muy bien. El diseño y la implementación lo podemos aprovechar, hacer directamente en el planeamiento, porque en el momento que me están diciendo que hacen conciliaciones bancarias, ahí le pedimos esa evidencia. Pero ya el tema de la eficacia operativa, donde tengo que pedirle más muestras, más evidencia, eso sí lo hacemos en la etapa de ejecución. ¿Ok? Ahora, Alex, ¿por qué 15? Bien, las normas de auditoría no establecen la extensión de las muestras. Es decir, no te va a decir cuántas muestras tienes que revisar para concluir sobre ese control. Juicio profesional. Sin embargo, nos podemos ir, por ejemplo, a las normas de los Estados Unidos, ¿no? Que ya habíamos dicho que son normas mucho más específicas, etc. Y dentro de la normativa de Estados Unidos, recuerden que ellos auditan el control interno, o sea, hacen un trabajo mucho más exhaustivo que el nuestro, ¿no? Porque nosotros no auditamos el control interno. Y utilizan esta extensión. De acuerdo a la frecuencia del control. ¿Qué es la frecuencia del control? Cada cuánto tiempo se ejecuta el control. Hay controles anuales, como por ejemplo los inventarios de activos fijos. Hay controles semestrales, hay mensuales, hay semanales, como el caso de la conciliación bancaria que estamos viendo. Hay controles diarios y hay controles que se hacen muchas veces en el día. Por ejemplo,
veces en el día, por lo tanto el control se va a realizar varias veces al día. Y estas son el número sugerido de ítems a probar. En el caso del control semanal, puedes estar revisando 10, 15 o 20. Entonces, oye, como nosotros no estamos auditando el control interno, solo estamos considerando como parte de nuestra estrategia, podríamos utilizar, por ejemplo, el término medio, ¿no? 15. ¿Ok? Entonces, ahí les comparto también para que puedan ustedes tener como referencia esta buena práctica, ¿no? Entonces, en prueba de controles tenemos dos etapas. Probar el diseño e implementación y probar si ha operado eficazmente durante el periodo. Entonces, yo tengo que definir en esta etapa de planeamiento si con relación a este control yo voy a irme a la etapa 1 y o a la etapa 2. ¿Ya? Ahora, el otro procedimiento o los otros grupos de procedimientos vienen a ser las pruebas sustantivas. Alex, ¿qué son las pruebas sustantivas? A ver. Cuando hablamos de pruebas sustantivas, nos estamos refiriendo a, por un lado, procedimientos a detalle, por otro lado, procedimientos analíticos, también denominados pruebas globales, y por otro lado, también pueden ser mixtos, ¿no? Combinados, ¿ya? Combinados. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ya? Cuando hablamos de prueba de detalle, nos estamos refiriendo a aquellos procedimientos en donde buscamos exactitud, ¿ya? ¿Qué significa buscar exactitud? Significa básicamente hacer un reproceso, ¿ya? Hacer un reproceso. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Estamos revisando los gastos de personal, ¿ya? Estamos revisando las transacciones de gasto de personal. Y resulta que el 50% de trabajadores recibe una remuneración fija y el otro 50% recibe una remuneración variable, ¿ya? Es decir, recibe comisiones con base a un factor determinado por la gerencia, ¿ya? Muy bien, entonces tú estás auditando esta transacción. Estás auditando los gastos de personal. Con la característica que el 50% es formado por trabajadores con remuneración fija y el otro 50% con remuneración variable. Perfecto. Entonces tú te sientas y empiezas a analizar qué procedimiento yo podría realizar. Porque de eso se trata. Se trata de que nosotros seamos incluso hasta creativos de cómo diseñar un procedimiento. Sí hay guías, sí hay por ahí buenas prácticas que te dicen qué procedimientos, pero al final cada empresa es distinta, puede generar información distinta, ¿ya?